Familia, amigos, mis hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras. Estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y la semana pasada leímos el capítulo 15. Sucedió algo muy interesante. Pablo y Bernabé están en la iglesia en Antioquía y ahí llegan unos varones diciendo que para poder ser salvos se tenían que circuncidar y tenían que guardar la ley de Moisés. Como los hermanos en Antioquía no estuvieron de acuerdo, entonces van hacia Jerusalén y se genera ahí el conocido concilio de Jerusalén, en donde se llega al acuerdo de que los gentiles no tienen por qué, no están obligados a guardar la ley de Moisés, ni están obligados a circuncidarse. Entonces escriben una carta los hermanos de Jerusalén para enviársela a los hermanos de Antioquía y explicarles que llegaron a un acuerdo que les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo, no ponerles ninguna carga, sino solamente que guardaran un par de cosas para que la relación entre los gentiles y los judíos no tuviera tanta fricción. Después de que termina esto, pues obviamente los hermanos de Antioquía se llenan de gozo porque ya no había que estar cargando con un yugo, dijo Pedro, que ni ellos ni sus padres habían podido cargar. Entonces, en eso termina el tema del concilio. La salvación entendimos que no es por obras, porque de hecho en otro capítulo, en otra cita, entendemos y nos dicen que no es por obras para que nadie tenga la oportunidad de gloriarse, ¿no? Entonces, la salvación es por gracia y es por medio de la fe en Cristo Jesús. También leímos que Pablo le propone a Bernabé hacer un segundo viaje, visitar las iglesias que ya habían visitado en el primer viaje. Y bueno, ahí tuvieron una pequeña diferencia por el famosísimo Juan Marcos. Y bueno, al final Pablo emprende un viaje junto con un personaje nuevo que se llama Silas. Y Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos a Chipre, a su ciudad natal, se fue a su tierra. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué pasa en este segundo viaje que emprende Pablo y Silas. Si usted está listo, si ya tiene su Biblia enfrente de usted, empecemos con la lectura del capítulo número 16. Hechos, capítulo 16. Comenzamos en el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es como una familia disfuncional, ¿no? Una mujer judía y un papá griego. La Biblia no menciona si el papá está allí, si está vivo, si está muerto, pero bueno, el hijo está ahí con esta mujer judía y que es creyente. Y el versículo 2 dice que daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínese el testimonio de esta persona que en dos ciudades, precisamente dos ciudades que había visitado Pablo y Bernabé, daban buen testimonio de esta persona. Entonces, seguramente en el primer viaje que hizo Pablo con Bernabé, esta persona obviamente estaba mucho más joven. Y vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de quién se trata. En el versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. A ver, vamos a detenernos tantito. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Porque la semana pasada leímos que Pablo y Bernabé fueron hasta Jerusalén precisamente para decirle a los apóstoles: oigan, ¿saben qué? No estamos de acuerdo en que nos estén diciendo que los gentiles necesitan circuncidarse para poder ser salvos. Y ahora resulta aquí en el versículo 3 que Pablo quiso que Timoteo se circuncidara.
Bueno, entendamos, son cosas completamente distintas. ¿Por qué son cosas distintas? Mire, lo que fueron a defender Pablo y Bernabé a Jerusalén fue que no se necesita circuncidarse para poder ser salvo. Y no se necesita guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. Lo único que se necesita es fe, aceptar el regalo del Señor, es decir, la salvación a través de Jesucristo. Tan tan. Sin embargo, mire, aquí Pablo quiere que Timoteo se circuncide por una simple y sencilla razón. Quiere aprovechar que Timoteo tiene una madre judía. ¿Qué significa eso? Que si su madre es judía, entonces automáticamente Timoteo tendría acceso a las sinagogas. Pero para poder tener acceso a las sinagogas, ¿qué creen? Tiene que estar circuncidado. Entonces Pablo lo que hizo aquí fue simplemente un tema estratégico y para evitarse problemas con los judíos. No con los judíos que ya habían creído, sino más bien con aquellos que no habían creído y que son tan celosos de la ley. Entonces, lo que estaba haciendo Pablo aquí no es, oye, Timoteo, te tienes que circuncidar porque si no, entonces no vas a poder trabajar conmigo y no vas a poder recibir la salvación. No, lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo es que, ¿sabes qué? Te vas a circuncidar porque como tu madre es judía, entonces si tú te circuncidas, en automático vas a tener acceso a la sinagoga, vas a poder entrar con nosotros al templo, a las sinagogas. Y como griego, por dado que tu papá es griego, entonces vas a tener sin problema, vas a tener acceso o forma de predicarle a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Entonces entendamos eso. Aquí Pablo, por la simple y sencilla razón de evitarse conflictos con los judíos no creyentes, decide circuncidar a Timoteo. Y dice el versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Está muy padre esto. Pablo inmediatamente vio en Timoteo una persona tan particular, tan capaz, tan especial, que le dijo, ¿sabes qué? Te quiero conmigo, quiero que trabajes conmigo. Y efectivamente se lo llevó, le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Te circuncidas para no tener problemas allá con los judíos. Y lo que vamos a hacer, lo que me vas a ayudar es que vamos a ir a las iglesias que ya hemos abierto, y en esas iglesias vamos a ir a darles la buena noticia del acuerdo que se llegó en el concilio de Jerusalén. Timoteo encantado de acompañar a Pablo, y bueno, empiezan esta nueva aventura. Ahora 3 personajes, Pablo, Silas y Timoteo. Timoteo fue una persona tan importante que después Pablo le escribe unas cartas especialmente a Timoteo. Usted las puede encontrar más adelante, después del libro de los Hechos. Va a encontrar las cartas que Pablo le escribió a este personaje, a Timoteo. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mire, no sé si usted se pone a pensar, yo sí me pongo a pensar, o sea, imagínese el tamaño de siervo de Dios que es Pablo. Este cuate trae algo muy grande de parte de Dios. Tan es así que es nombrado el último de los apóstoles, porque fue el último que vio al Señor Jesucristo o tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, aún del tamaño de este siervo, el Espíritu Santo lo frenaba y le decía, no, por aquí no. Le decía, no, por acá tampoco. Entonces el Espíritu Santo es el que da la dirección, es el que determina hacia dónde hay que ir. Y mire, en el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche.
Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Así tiene que ser nuestra vida. Así tiene que ser. Si el Espíritu Santo dice no, es no. Si el Espíritu Santo dice por acá, entonces de inmediato hay que hacerlo. Versículo 10, él vio la visión y enseguida procuró partir para Macedonia. Ahora quiero que ponga un poquito de atención en el versículo 10. Dice que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos. No dice procuraron, dice procuramos partir para Macedonia. ¿Qué está pasando aquí? El autor del libro de Hechos, sí se acuerda quién es, ¿verdad? No me diga que no. El autor es Lucas. Lucas se acaba de unir a este viaje. Mire, enseguida procuramos, lo está escribiendo Lucas, dice enseguida procuramos, se está incluyendo. Y por ejemplo, en los versículos anteriores y en lo que hemos leído en Hechos, siempre el autor habla de y fueron e hicieron y hablaron, etcétera. Pero aquí está diciendo procuramos. Significa que el autor se sumó al viaje de Pablo y de Silas. Entonces ya eran 4 los que estaban en este segundo viaje misionero. Acuérdense que Lucas fue un médico. Entonces seguramente estuvo acompañando a Pablo porque Pablo tuvo algunos detallitos de salud. Entonces, eso después lo vamos a leer. Es un tema de un aguijón que traía Pablo y seguramente Pablo invitó a Lucas para que lo acompañara probablemente por temas de salud. Entonces, dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el evangelio. Lucas definitivamente se está incluyendo, se está uniendo a este viaje misionero de Pablo, Silas, Timoteo y ahora también Lucas. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjese, a mí me está pasando algo curioso, se lo platicaba a mi esposa, le decía, ¿sabes qué? Con la lectura de Hechos, ahora que leo alguna de las cartas que están más adelante, las de Timoteo, la de Filipenses, la de Colosenses, la de Tesalonicenses, como que ya no las puedo leer igual. Ya las leo sabiendo que Pablo fue primero ahí y tuvo muchos conflictos para hablarles y para enseñarles y le fue demasiado difícil convencer a algunos para que aceptaran al Señor. Sin embargo, después de que confirmó iglesias en cada uno de esos lugares, él decidió escribirles cartas. Entonces, con ese contexto, yo ya como que empiezo a leer estas cartas, las cartas paulinas, que le empezó a escribir a iglesias, pero también le escribió a personas. Entonces, fíjese, anduvo por ahí por Filipos, después les escribió la carta de los filipenses. Y mire, versículo 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, aprovecho para saludar a mi tía Lidia, si es que está viendo estos videos. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que
hermoso que lo que está pasando aquí. Mire, Pablo, ¿quién iba con Pablo? Pablo, Silas y Timoteo y Lucas salen de la ciudad y van al lugar donde están haciendo oración. Hay varias mujeres. Y dentro de estas mujeres había una llamada Lidia. Da aquí una pequeña característica de ella. Era vendedora de púrpura. ¿Qué significa esto? Mire, la púrpura no solamente era un tema de una tela, sino también un color de una tela. Y esta tela solamente podía ser teñida con la tinta que extraían de unos pequeños gusanitos. Imagínense el trabajo artesanal que se tenía que hacer para poder teñir una tela de púrpura. Esto hacía que esta tela fuera muy, pero muy costosa. Entonces, probablemente Lidia tenía dinero, tenía una buena economía y bueno, el Señor, fíjese, el Señor abrió el corazón de ella. No sé si le ha pasado que usted le habla a personas y como que simplemente su corazón está cerrado. Simplemente no ha llegado su momento o no ha llegado el tiempo de que abran su corazón. Y aquí estamos entendiendo que ni siquiera son ellos los que abren el corazón. Dios les abre el corazón para que reciban el mensaje. Si usted creía que usted buscó a Dios, ¿qué cree? Dios fue el que lo buscó a usted. Y Dios fue el que lo encontró a usted. No sé en medio de qué situación, pero Dios fue el que lo buscó a usted. Dios fue el que abrió su corazón para que escuchara su palabra. Aquí sucedió con Lidia. El Señor abre su corazón y ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciéndonos: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, no sé por qué el autor lo dice así, nos obligó, pero seguramente les estuvo insistiendo: por favor quédense, por favor quédense. Y bueno, lo consiguió. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, otra vez aquí Lucas dice, y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Bueno, estaba Pablo y estaban ahí todos y escucharon a esta mujer que dijo eso. Dijeron: bueno, está bien, vamos a darle chance, ¿no? Vamos a darle chance. Versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, o sea, seguía, la muchacha seguía. Estos son siervos del Altísimo y han venido a enseñarles el camino de la salvación. Y Pablo así de, bueno, ya, ¿no? Versículo, o sea, estamos en el 18, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Siempre hubo un interés, obviamente, de los amos de esta mujer. Había un interés económico, no estaban interesados en ella, ni les importaba a ella.
Lo único que les interesaba era el dinero que ella les podía generar. Y bueno, se fueron contra Pablo y contra Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjese, aquí no agarraron ni a Timoteo ni a Lucas. Probablemente porque Timoteo ve que tenía la nacionalidad griega, entonces no podían tocarlo de alguna manera. Y Lucas tampoco era judío, entonces, bueno, seguramente por esa razón ellos dos se salvaron, no lo sabemos. Versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad. En cada una de las ciudades donde Roma había impuesto su gobierno, su imperio, había unos responsables que eran los magistrados. Regularmente era un par, eran dos. Entonces, estos jóvenes, estos señores, los dueños o amos de esta mujer, se llevan a Pablo y a Silas y los presentan delante de ellos, delante de las autoridades de aquel lugar. Y les dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este era un castigo un poquito doloroso, porque no solamente eran atados, sino eran atados con las piernas lo más abiertas posibles. Eso obviamente les causaba a ellos calambres y mucho dolor. Y dice el versículo 25, pero la semana pasada dijimos que casi siempre había un pero, y aquí hay otro pero este pero me gusta. Mire, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. No sé cómo se imagine usted ese calabozo o esa prisión. Yo me lo imagino como una cueva, así tal cual, pero con unas rejas, ¿no? Y no me imagino a Pedro y a Silas solitos en ese calabozo. Seguramente había más delincuentes verdaderos. Y Pablo y Silas se ponen a orar y a cantar en el calabozo. Le voy a recomendar algo, ojalá que pueda hacerlo. Si ya lo hace, lo felicito. Cante, cántele al Señor, cántele. ¿Está usted lavando los trastes, lavando la ropa, qué sé yo? Cántele. ¿Está usted trabajando, haciendo algo? Cántele, ore a Dios. ¿Ya se enojó usted con alguien? Respire profundo, ore en su mente, en su corazón, y si puede, cante. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo las de Pablo y Silas, las de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se intentaba matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: ¡Hey, no!
No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, no sé si de miedo, de emoción, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto probablemente se lo puedan preguntar a usted muchas veces. Vamos a aprender qué dijo Pablo respecto a esa pregunta. Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora fíjese el poder transformador de creer y reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. A Pablo le pasó. Pablo era un asesino y perseguidor de la iglesia. Cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, paz. El chip que traía cambia completamente. Y de ser perseguidor, ¿qué cree? Se acaba de convertir en perseguido. Y anuncia vida a través de Cristo Jesús. Anuncia salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué necesito entonces para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Con eso soy salvo y seguramente todos los de mi casa también lo serán. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire la humildad del carcelero. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que te suelte, que los suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Dentro de todo este texto hay muchas cosas que me llaman la atención y que me llenan el corazón, porque veo que Dios tiene 1000 formas de trabajar. Cuando Pedro estaba en la cárcel y envió a su ángel para librarlo, Pedro simplemente salió perfectamente, sin ningún problema, de la cárcel. Ahorita la forma en que Dios está librando a Pablo y a Silas es completamente distinta. Fue a través de un terremoto. A través de un terremoto sus cadenas se soltaron y demás. Pero fíjese lo que va a pasar ahorita en el versículo 37. Fíjese, pero Pablo les dijo, o sea, después de que ya los magistrados deciden, ¿sabes qué? Ya libérenlos. Le indican eso al carcelero. El carcelero se los dice a Pablo y a Silas. Y Pablo les dice: después de que nos azotaron públicamente, sin siquiera una sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, es decir, nos quieren sacar a escondidas de la cárcel. Pues no. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Oh.
¿Ve? ¿Ve cómo es bien distinta la forma de actuar de Pablo que otras acciones, por ejemplo, las que tuvo Pedro? Cada circunstancia es completamente distinta. Y Pablo está defendiendo sus derechos como ciudadano. Está diciendo, a ver, me metieron a la cárcel, me golpearon, ni siquiera hubo un juicio. Yo soy ciudadano romano. No me voy de aquí, no me voy de la cárcel hasta que vengan los magistrados y ellos me saquen de aquí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, a las autoridades, los cuales tuvieron miedo al oír que también ellos eran ciudadanos romanos. Y viendo y viniendo, o sea, sí vinieron hasta la cárcel, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué hermoso es todo esto, de verdad. Me encanta estar leyendo todo esto porque simplemente aprendo. Y no aprendo cosas para simplemente sumar a eso, a mi aprendizaje, sino para darme cuenta que definitivamente Dios hace cosas hermosas en la vida de las personas. Ese carcelero se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo a todos los que estaban ahí, tranquilos, vamos a seguir cantando, nos echamos otra rolita y vemos qué pasa. Y en eso el carcelero se iba a quitar la vida porque dijo, estos ya se me fueron. Y Pablo lo detiene, no, tranquilo, aquí estamos. Aquí estamos, nos estamos echando unas rolas celestiales. Y fíjese cómo ni siquiera fue un mensaje el que atrajo al carcelero para saber cómo podía ser salvo. Lo que atrajo al carcelero fue un hecho. ¿Qué hecho? Pues que simplemente Pablo y Silas se quedaron ahí. No procuraron escapar. Eso al carcelero le dijo muchas cosas. Entonces, al carcelero se le antojó saber qué traía Pablo y qué traía Silas. ¿Cómo podía él también ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y después van a la casa del carcelero y le comparten a todos los que estaban en la casa. No significa que mágicamente todos los de la casa van a ser salvos. Significa que ahora hay que ir y predicarle a todos los que están en nuestra casa. Mostrarles este camino. ¿Qué le parece si oramos? Ayúdeme, acompáñeme ahí usted en su casa. Si a usted le gusta orar con los ojos cerrados, cierre los ojos. Si con los ojos abiertos, está bien. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos muestras cómo tu Espíritu Santo gobierna. Cuando gobierna en ciertas personas, cuando esas personas se dejan gobernar por tu Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas, cosas hermosas. Y ni siquiera estoy hablando de cosas, wow, extraordinarias, sobrenaturales. Estoy hablando de que cambias nuestra vida. Y ese cambio en nuestra vida es el mejor testimonio para los que no te conocen. Cuando nuestro testimonio habla más que nuestra boca, estamos del otro lado. Porque eso significa que tú gobiernas en nosotros. Te agradezco mucho por esta palabra
Te doy la honra y te doy la gloria, porque todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, Padre, queremos que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos para que tú hagas la obra que tengas que hacer en cada uno. Mi vida también está en tus manos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén.